Nación. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Una semana muy cargada de noticias en el ámbito nacional, fundamentalmente de temas políticos, económicos y fundamentalmente de los casos de corrupción que ha explotado esta semana. Así que vamos a tratar los temas uno por uno y tratar de explicarlos un poco más allá del título simplemente. Reformas en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se desempeñan las mismas en países vecinos? En solo 8 cuadernos llegó a la justicia el mayor escándalo de la corrupción política y empresaria argentina. Ley de despenalización del aborto. ¿Qué pasó en el Senado de la Nación? Las nuevas funciones que se impondrían a las Fuerzas Armadas generaron distintas especulaciones. ¿Qué han hecho otros países? Bueno, las imágenes que veíamos ahí nos llevan a sitios muy alejados de nuestro país, como es Corea del Norte, lo que veíamos, el despliegue de su fuerza militar. Son países que se han visto necesitados al uso, al abuso y sobre todo a mostrar el poderío que tienen en el desarrollo de sus Fuerzas Armadas y de la nueva tecnología que es lo fundamental, más que la cantidad de hombres que se tiene hoy en la posibilidad, efímera posibilidad de una guerra, más que la cantidad de hombres, cuenta la tecnología con que se tiene a disposición. Corea del Norte, en una puja continua contra Estados Unidos, hace un despliegue de fuerzas exuberante en cada desfile, justamente para que el mundo conozca su potencial y lo demuestra en los temas que hemos hablado anteriormente acá con las pruebas nucleares que ha desarrollado. O sea, es un país que ya tiene el poderío no nuclear de las ojivas necesarias, pero sí de los cohetes que la pueden transportar. Ese es un tema paralelo a este y que ya los hemos tratado en otra oportunidad. El tema que quiero hoy analizar es el que se refiere a la nueva disposición, a la nueva ley, los decretos que ha cambiado el presidente Macri con respecto al uso de las Fuerzas Armadas. En el programa anterior habíamos hecho un análisis respecto justamente al uso de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y hoy quiero compararlo un poco también con los países vecinos, no con los ejemplos como por ejemplo de Corea del Norte o de Estados Unidos o de China, que son ejemplos de los únicos países hoy en el mundo que están haciendo una demostración excesiva de las Fuerzas Armadas. En el caso nuestro, que estamos muy lejos de eso, lo que se ha decidido es que las Fuerzas Armadas se utilicen también para fines específicos dentro de nuestro país y en ayuda de las fuerzas que ya están destinadas para estos fines, que son fundamentalmente el del control del ingreso de droga al país y la instalación de esos cárteles de droga en el mismo, o sea, en nuestro país. Las Fuerzas Armadas anteriormente, recordemos, su función era activarse cuando había algún ataque de Fuerzas Armadas de otros países, pero tenían que ser Fuerzas Armadas de otros países. En los decretos actuales le permite actuar en el caso de que haya un ataque de terrorismo, por ejemplo, que antes no se lo contemplaba. ¿Por qué no se lo contemplaba? Porque eran decretos viejos, donde el terrorismo no tenía la incidencia que tiene hoy en día. Desgraciadamente, en la época que sí tuvimos ataques terroristas, como es el caso de la AMIA y de la Mutual Judía, el ejército no tenía atribuciones como para inmiscuirse en
en la investigación y estar en el momento del atentado. Sí, las fuerzas de seguridad que están para eso, como son el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ahora lo que se trata es que las Fuerzas Armadas justamente colaboren en las fronteras. O sea, aclaro esto porque ha salido, como es lógico, desgraciadamente, en todo lo que pasa, no solamente a nosotros, en todos los países pasa lo mismo. Cuando el gobierno hace algo porque lo hace, cuando no lo hace porque no lo hace, pero siempre hay un pero. Los partidos fundamentalmente de izquierda han salido a remontar a la vieja usanza de las Fuerzas Armadas de los años 70, que todos hemos aborrecido, las cosas que han hecho, y no, esto no lo justifica. Pero vuelvo a insistir en esto, estas son Fuerzas Armadas distintas. Los que participaron contra la guerrilla y Montoneros y el ERP de los años 70, hoy están todos jubilados. Ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero la idiosincrasia de la Fuerza Armada es siempre la misma, la represión. Yo no lo creo, sinceramente, así en forma personal, pero también tengo que confiar en las decisiones de quienes han tomado el poder en la nación luego de votaciones legítimas, como es este gobierno, lo haya votado o no lo haya votado. La decisión que han tomado es utilizar estas fuerzas que prácticamente están obsoletas porque no tienen los instrumentos necesarios como para realmente afrontar si hubiese una supuesta guerra algún día, que cada vez son menos, felizmente, en el mundo, y fundamentalmente nosotros estamos muy lejos de una guerra, y ayudar con todo el despliegue que puedan hacer a las fuerzas de seguridad, sobre todo en el norte del país, donde más filtraciones hay. La Fuerza Aérea, que tiene que ser abastecida de aviones como para poder, y de radares como para poder controlarlo, toda la droga que entra desde los países del norte nuestro, desde Paraguay, de Bolivia y de Brasil también, y las fuerzas terrestres como el Ejército, para apoyar a Gendarmería en los controles de los pasos fronterizos y de los pasos que no existen, o sea, que no hay una aduana, que por ahí por donde pasan. Si van a entrar drogas no van a pasar por la aduana. Entonces lo que hay que controlar es toda esa extensa frontera que tenemos. Y lógicamente también esa frontera la demarcan ríos, por los cuales la Marina también puede colaborar en el control justamente de los ríos limítrofes de nuestro país. Parecería como que la decisión levantó una polvareda de quejas, siempre recordando lo que pasó con el ejército de 40 años atrás. Sin embargo, esta medida no es nueva. Ya en el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2007, existió lo que se llamó el operativo Fortín 1. Se le dio ese nombre, bueno, lógicamente por el ejército, por los fortines de la época de los malones y todo lo demás que ya conocemos de historia. El programa hacía justamente esto, era ayudar a las fuerzas de control para que no hubiese la filtración que había de transporte de drogas desde el norte del país. Por eso se llama Operativo Fortín 1. Luego en el 2014 se llevó al Operativo Fortín 2, o sea, se lo volvió a poner en vigencia, a continuar, porque nunca dejó de estar en vigencia, y posteriormente, ya estando Cristina Fernández de Kirchner en el poder, se lo llamó Operativo Escudo Norte, con el cuidado de las fronteras. O sea que esto no es nuevo. Lo único nuevo que se hizo en el gobierno del PRO, en el gobierno de Macri, es que se autorizó a la Fuerza Aérea a abatir avionetas que entren sin permiso, por supuesto, al país, que son las que llevan la droga y bajan en los campos del norte y la descargan. Poder abatir esos aviones una vez que son interceptados, que por radio se le comunica que aterricen, que busquen el aeropuerto más cercano, que los aviones de la Fuerza Armada lo escoltan hasta ese lugar para detenerlos. Aquel que no lo haga puede ser derribado. Eso es lo que
el presidente Macri autorizó en el 2016. Apenas entró al gobierno. Hoy lo que está en marcha y que se está tratando de llevar a cabo con el ministro Aguad, aseguró, me podrán decir lo que están en contra, sí, te dicen eso, pero después no pasa eso. De que las Fuerzas Armadas nunca van a estar en la represión de una manifestación o en el control de un reclamo de algún gremio o algo de eso. Para eso están las fuerzas específicas, la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia policía y actúa la policía de la provincia y la policía federal, no necesitan el ejército. Y más que tontos serían de llevar el ejército a estas represiones. En la comparación que le decía que quería hacer con otros países, a excepción de Chile, todo el resto de los países limítrofes nuestros tienen las Fuerzas Armadas destacadas para funciones muy similares a esta. Fundamentalmente el control cibernético, el control del terrorismo a través de las redes, de poder detectarlos antes de que hagan algún atentado, que las Fuerzas Armadas están capacitadas para eso y lo que hay que proveerle es la tecnología necesaria para que lo lleven a cabo, y ese control me refiero. Bueno, y tanto en Brasil como en Paraguay, como en Uruguay, como a excepción de Chile, todas las Fuerzas Armadas están colaborando con lo que es nuestra gendarmería. En otros lugares tienen otros nombres, pero son fundamentalmente aquellas fuerzas que están manejadas por el Poder Ejecutivo, están bajo la legislación nacional de cada país y tienen deberes que cumplir fundamentalmente en el resguardo no de un ataque de una nación extranjera, sino en el resguardo de la entrada, ya sea de terroristas o de contrabandistas de droga o de contrabando de otro tipo, dentro de la frontera. Esa es la función específica que tienen tanto Gendarmería como Prefectura. Con la necesidad de controlar la delincuencia que ha ido en aumento, felizmente, aunque no nos parezca, aunque no lo sintamos así a flor de piel, el 2018 va mejor que el 2017, si bien hubo casos mucho más impactantes como la muerte de una policía la semana pasada. Justamente el apoyo tiene que ir hacia estas fuerzas porque de esta manera Prefectura puede estar más en las ciudades, en los barrios que se les llama calientes, en los barrios donde desgraciadamente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la bonaerense ha perdido credibilidad. Ya la gente no sabe si llamar a la policía ante la sospecha de un posible asalto o de ver movimientos raros en su barrio. Porque desgraciadamente detienen a una banda y siempre hay un policía metido en el medio. Por supuesto no quiero generalizar, no es así, pero que la Prefectura y Gendarmería están mucho mejor vistas por la gente, eso es indiscutible. Entonces, si en sus lugares que son las fronteras, Gendarmería puede dejar bajo su mando gente del ejército también que lo comparta a ese control, puede estar activa en las ciudades con contingentes de esas mismas fuerzas, como Prefectura y como Gendarmería, para el control del delito común, llamémosle así. Y también lo de las grandes corporaciones que se han formado alrededor de la droga, que es lo que se está combatiendo y que la policía no da abasto, incluso lo superan en armamento. Hay lugares donde la policía no puede entrar porque el armamento que tienen estos núcleos de contrabandistas de droga son más grandes que lo que tienen ellos mismos, aparte del sistema de aviso que ya tienen, independientemente de esa siempre tan mentada y desgraciada complejidad que hay entre policía, política y narcos. Entonces es muy difícil para la policía sortear todos estos obstáculos sin tener un apoyo mucho más fuerte y que sí se lo pueden dar Prefectura o se lo pueden dar Gendarmería. Y que, insisto, las fronteras estén bajo el control de Prefectura y de Gendarmería, pero con la ayuda de Fuerzas Armadas
y no tengamos las Fuerzas Armadas en los cuarteles pintando portones y tapiales y practicando hay casos que son irrisorios de que hacen prácticas de tiro una vez por año. Entonces, pongámonos a ver las cosas en serio como realmente son. No estamos en condiciones de tener un ejército, ni lo necesitamos tampoco, de las dimensiones que lo tienen otros países, y usémoslo para lo que realmente es necesario. Vamos a un breve corte, a la enunciación del segundo tema que vamos a tratar hoy. El ex juez Bonadío pidió el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras investiga a los políticos y empresarios implicados en este escándalo de corrupción. Bueno, en realidad el pedido de desafuero de la expresidenta está dentro del marco de una investigación mucho más amplia, mucho más grande, y que fue, digamos así, el show mediático de la semana, y que es el tema de los cuadernos que aparecieron escritos por un tal Oscar Centeno, que hacía de chofer de un allegado directo de Devido, que es de apellido Barata, y que es el que le manejaba, según se habla en estos cuadernos, se cuenta en estos cuadernos, le manejaba toda la recaudación del dinero por sobornos, por coimas a los empresarios que querían obras del Estado. El famoso diezmo, o mucho más que el diezmo, que se sobrefacturaba, porque el tema no es que el empresario le pagaba 10 pesos para tener una obra de 100 y bueno, entonces en vez de ganar 40 se resignaba a ganar 30. No, si daba 10 pesos de coima, la obra de 100 la facturaba 120, no iba a perder tampoco. Entonces, acá se ha desatado una investigación que tiene, desde mi humilde punto de vista, muchas zonas grises. Es como que se habla de la investigación de corrupción más grande de la historia de la Argentina. Está el juez Bonadío, está el fiscal Stornelli a cargo de esto, y como ustedes ya habrán visto por televisión o leído, se ha detenido a una cantidad muy importante de empresarios que hoy justamente se decidía a ver qué hacía, si se les daba la libertad o no, se negaron a declarar, van a seguir detenidos, y exfuncionarios del gobierno kirchnerista que también están en las mismas condiciones. Hay más pruebas, de acuerdo a lo que dice el juez Bonadío, que se están buscando, se están analizando también. Ese sería el titular que todos ustedes pueden haber leído o escuchado a través de estos 2 o 3 días que se desató esta noticia. Yendo más a fondo, y que es lo que me interesa analizar juntos, por más que hable yo solamente, pero sí analizarlo juntos, es estas partes grises que se ven en todo esto. El juez Bonadío pidió un allanamiento a la casa de Centeno, que es el chofer que tenía la costumbre de anotar todo lo que hacía en los trayectos durante 10 años que lo usaban en su famoso coche Toyota Corolla, y que llevaba a Barata o algunos funcionarios del mismo nivel o ayudantes de Barata a recolectar por distintos lugares que eran siempre firmas de contratistas del Estado, las famosas coimas, que se trasladaban en bolsos. Bueno, todo esto ya lo habrán visto por televisión, los bolsos, que cuánto pesaban, que cuánto llevaban. Bueno, el tema que despierta ciertas sospechas, y todo esto viene a corroborar esa especie de mito que se había montado alrededor del gobierno kirchnerista de las famosas coimas, de que indudablemente las ha habido a los dineros mal habidos. Eso, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, porque tenemos las experiencias de ver que el jardinero
de los Kirchner pasó a ser un empresario que tiene una empresa de helicóptero. Es algo realmente que uno dice, es imposible. Peleamos 30 años de nuestra vida para llegar a tener algo, y acá en 4 o 5 años de jardinero pasó a ser un empresario, y toda la gente que lo rodeaba pasaron cosas similares, el que era chofer. Este caso, vamos específicamente a es como que vendría a corroborar todas esas suposiciones que había del famoso circuito de la plata negra, de la plata K, que se le decía. Este chofer tuvo la ocurrencia de anotar, dicen quienes lo conocen, de que antes, cuando era realmente remisero, siempre tuvo la costumbre, que es casi normal en los remiseros, que llevan anotaciones de los lugares donde fueron, en forma así continua, día a día. Bueno, él, ahí lo están viendo en pantalla, ese es uno de los cuadernos, que acá se lo ve como una fotocopia del cuaderno original, o no sabemos si es realmente el cuaderno original. El tema es que los cuadernos originales ahora no están en ningún lado. Ni los tiene Centeno, que es el que transportaba todos estos bolsos, y a los políticos que estaban en esta trenza de los sobornos. No los tiene Centeno, no los tiene el juez, no los tiene el fiscal, y no los encuentran, o parecen que no los encuentran. El que destapó todo esto es un periodista del diario La Nación, se llama Diego Cabot, y que alguien que él, en su facultad de no dar a conocer las fuentes de donde surgen las noticias, lo ampara la Constitución en este caso, preparó todo esto y lo presentó a la justicia, que se haga cargo porque lo excedía indudablemente, si bien se quedó, por supuesto, con la primicia de la noticia. Ahí vemos la imagen, esa que ven ustedes en pantalla, es Diego Cabot, justamente el periodista que desarrolló toda esta historia de los cuadernos, y que se lo entregaron personalmente a él. Por supuesto, él no dice quién se los entregó. Se supone, detrás de todo esto, como ya en otros casos de corrupción, que como fue en el caso de Chicone, por ejemplo, siempre hay una mujer despechada. Parece ser de que todos estos hombres, una vez que se han hecho ricos, ya no le gustaba la mujer que tenía al lado, la cambiaban, y la mujer despechada había guardado algunos de estos cuadernos, los tenía ella en su poder, y fue quien los presentó. Por supuesto, el periodista no dice que fuese ella. El tema es que los cuadernos ahora no están, y hay cosas que no cierran en esto. Es decir, los cuadernos no están. Cabot dice que la función que hizo él, junto con 2 periodistas estudiantes de periodismo, porque él da clases de periodismo en la universidad, él buscó a 2 ayudantes que hicieron de los 8 cuadernos, los transcribieron, tal cual se los estoy contando, los transcribieron en una computadora para tener un archivo digitalizado. De ahí en más, no se sabe qué pasó con los originales, con los cuadernos. O sea, han sacado fotocopias y lo han pasado a mano, hoja por hoja, dicho por dicho, punto y coma tal cual lo escribe Centeno, todo lo que decían, todo el recorrido que cuenta Centeno de dónde salían las coimas y para dónde iban. Resulta un poco sospechoso que ahora, en el momento caliente de las cosas, los cuadernos físicos no estén. Resulta también sospechoso que ninguno de los empresarios citados a declarar hayan dicho yo no tengo nada que ver. Directamente se negaron a declarar. Lógicamente puede ser un artilugio de sus abogados y tienen todo el derecho de hacerlo, la Constitución los avala. Es la primera vez de que hay un caso de corrupción que
el que lo denuncia puede entrar en la ley de testigo protegido. Antes no existía esa ley, hoy está vigente y Centeno, ante el juez Bonadío, aceptó de que esos son sus cuadernos, de que esa es su letra, de que él los escribió y se acoge a la ley de testigo protegido, lo cual le llevaría de que si hay una sentencia por todo lo que hizo, porque indudablemente lo tendría que haber denunciado el primer día que supo que llevaba bolsos con dinero de la corrupción, bueno, lógicamente, si se llega a algo, alguna sentencia, alguna vez, y ojalá así sea, la sentencia de Centeno se vería disminuida por ser un testigo protegido. Entonces nos empiezan un montón de preguntas. ¿Protegido? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya tenemos el caso del fiscal Nisman, que fue suicidio, que fue un asesinato, que los que tenían que proteger son los que lo entregaron, y nos empezamos a hacer un montón de preguntas más. ¿Realmente es un caso de corrupción tal cual se lo describe de esa manera? Llama la atención la minuciosidad y la forma de escribir de una persona que fue dado de baja del ejército, que quienes lo conocen dicen de que no tiene un nivel intelectual muy alto, que escribe las comas, los puntos y comas, los dos puntos, salvo algunos acentos que faltan o están de más en algún caso, el resto tiene una forma de escritura casi perfecta, lo cual llama la atención, lógicamente, porque es una reseña, no es que se dedicó a escribir una novela, es una reseña que él la llevaba día a día y no la hacía en un Word, en un sistema informático que te corrige lo que estás escribiendo, lo escribía a mano y lo escribía mientras esperaba en el auto o lo escribía en la noche cuando llegaba a su casa. Entonces, es hasta demasiado perfecto toda esta prueba, es hasta demasiado lindo todo lo que se tiene a mano como para que sea cierto. Y como si esto fuera poco, que es lo que está investigando ahora el juez Bonadío, tiene que ver, y el fiscal Stornelli, tiene que ver con los políticos, ex políticos del gobierno anterior, y los empresarios que incurrieron en el delito de otorgar las coimas. Pero hay otras cosas más todavía dando vuelta en las suposiciones que hacemos todos en este momento. ¿Será que llevaba todos estos controles y espiaba para alguien? Y si era para alguien, ¿quién era ese alguien? A lo mejor era el mismo Néstor Kirchner, que le pedía, desconfiando de sus segundos o terceros mandos, le pedía que anotara y llevara un control de todo esto. ¿Es cierto que un chofer de una figura del poder de Barata entrara a la Casa Rosada o entrara a Olivos, al lugar donde estaba Néstor y Cristina? Hasta decir en uno de esos párrafos que la vio a Cristina Kirchner en camisón, desarreglada. ¿Será factible esto en una persona de las posibilidades que tenía Centeno? Y si como esto fuera poco, todavía hay historias más descabelladas. Los principales coimas vienen de empresas como Electroingeniería, por ejemplo, nacida en Córdoba, que ha conseguido la construcción de represas de la mano, o sea, con socios chinos. Algunos dicen de que todo esto podría llegar a ser una confabulación mucho más grande de poderes internacionales, de hacer ver a las empresas chinas como que están entrando al país, como ya lo han hecho en Sudáfrica, que han copado prácticamente Sudáfrica en todos los grandes emprendimientos de estructuras que hay y que están en marcha. Quieren copar Sudamérica y lo están haciendo de la mano de gente corrupta.
Si es así, ¿esto a quién beneficiaría? Y a las empresas, lógicamente, que están en contra de las empresas chinas y que también, en estos casos de estas grandes obras, también cotizaban y perdieron de la mano en contra de electroingeniería que iba de la mano con los chinos. Entonces, es como que hay tantas confabulaciones en el aire y algunas zonas grises dentro de todo lo que se está hablando y de lo que se puede hablar. Veremos cuando el fiscal Stornelli dé por terminada las investigaciones qué hay de cierto de todo esto, porque tanto Stornelli como Bonadío se están jugando su carrera. Si esto llega a ser un fiasco, si esto llega a ser de que el cuaderno lo escribió alguien para incriminar a todos los políticos y a la misma Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner, bueno, es el fin de sus carreras. Por eso también uno dice, puede ser que se la jueguen tanto en un caso así, es casi imposible. Veremos cómo sigue todo. Está todo muy abierto. Mi interés era no quedarme solamente en el título de la gran noticia de la semana, sino interiorizar en ella, analizar los distintos aspectos que tiene y que puede llegar a tener. Lo vamos a seguir seguramente la semana que viene. Vamos a un breve corte con algunos anuncios comerciales y tocamos rápidamente un tema que tiene que ver con la legalización del aborto. El próximo 8 de este mes se debate en senadores el mismo proyecto que ya aprobó diputados. Bueno, en un minuto simplemente, porque ya me he excedido de mi tiempo, les quería contar esto. El próximo miércoles 8 de agosto se va a tratar en senadores, en un plenario de sesión, el tema de la ley de despenalización del aborto. Esta ley ya fue aprobada en diputados, pasó a senadores, estuvo en 3 comisiones, no se llegó a ningún acuerdo de las propuestas que había de hacer cambios. Entonces ahora se va a tratar el día 8 en el plenario de Senado. Para que esto funcione tiene que haber quórum. Para que haya quórum tiene que estar más del 2/3 de la cantidad de los senadores. O sea, hay algunos pasitos que pueden llevar a que no haya una sesión plenaria. Pero el gobierno opositor, la parte opositora dentro del Senado dice que va a estar de acuerdo en tratarla. Por ahora son más los que están por el no que los que están por el sí. En diputados ganó el sí. En este caso, en senadores, los que han ya dado lo que sería su voto, dicen de que votarían por el no, son mayoría. Pero hay algunos indecisos que serían los que podrían desequilibrar esto. Vamos a ver, la semana que viene, el miércoles se trata esto en senadores, así que el viernes seguramente vamos a ver ya con el resultado en la mano, vamos a analizarlo y ver cómo sigue esta ley que de ser rechazada en senadores pasaría de vuelta a diputados para ser presentada recién en el periodo legislativo del 2019. Ya me he excedido de mi tiempo, gracias por su atención, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.